Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Báez Montes. Vamos a continuar con la unidad número 4, que corresponde a la complementariedad, es decir, la parte complementaria del derecho internacional de los derechos humanos. Aquí nos vamos a abocar a conjugar un poco del derecho latinoamericano, es decir, del sistema americano y el sistema europeo en materia de derechos humanos. Y veremos pues algún dato comparativo, pero nos vamos a sumergir más a las experiencias y desafíos que tiene estos acuerdos internacionales. En la unidad pasada, en la número 3, hablamos de que el derecho internacional de los derechos humanos ha transformado la forma de concebir los derechos humanos y sobre todo los derechos humanos en materia de seguridad pública, que es el tema que tú estás abordando en esta licenciatura en Derecho y también de seguridad pública. ¿Por qué? Porque la seguridad pública pues es un instrumento, tú lo sabes, para garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad mundial, la corresponsabilidad de los países para evitar que surjan conflictos entre países o al interior de alguna nación se generen violaciones a los derechos humanos en forma individual o colectiva. Dentro de las conclusiones de la unidad pasada hablamos que los derechos humanos son un límite para los estados, entendidos estos para los países, para que estos no violenten los derechos humanos en materia interna, ni tampoco a los extranjeros, ni a los migrantes, ni a quienes transitan en forma pacífica o en calidad de turistas a nuestro país o a cualquier país. Donde las visitas que se hagan recíprocas sean siempre de hermandad, de reciprocidad, de colaboración, de participación en medio de el respeto al derecho ajeno, como lo decía Benito Juárez, presidente de México, es la paz. Entonces, partiendo de ese principio, todas las naciones estamos obligadas a colaborar, a participar, por supuesto, bajo el amparo de los tratados internacionales de libre comercio, de libre, no solo comercio, perdón, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque también el libre comercio pues es un derecho humano, transitar, comercializar bienes o productos para el consumo humano. Pero bueno, nos brincamos un poco un tema de derechos humanos a comercial, pero finalmente el comercio también es un acto respetado por los países y emanado a través de otros tratados de carácter comercial. Por eso existe una delimitante, una barrera. Los derechos humanos y los tratados vienen siendo un muro de contención para que los países respeten los derechos humanos de la sociedad que habita cada país. Y por supuesto, el respeto a los derechos humanos en materia de derecho internacional genera el respeto a la vida, el respeto a la dignidad, el respeto a la seguridad pública y es garante del respeto a los derechos humanos. Pero ¿cuáles son los desafíos después de tener tratados internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ve temas latinoamericanos y que revisa los conflictos que existen en Latinoamérica? Pues existe un grave desafío que tenemos que enfrentar. ¿Cuál es? La implementación efectiva de estándares internacionales de derechos humanos. Que todos los países entiendan cuándo, dónde y cómo deben respetarse los derechos de las personas. Por ejemplo, no hay un libre criterio de qué es víctima, qué es una víctima del delito. En México se le conoce como aquel que ve en menoscabo su seguridad, su patrimonio, su vida, su salud, su integridad, sus derechos, violentados por un particular, por terceros o por el Estado. La anulación del debido proceso, el rompimiento de la presunción de inocencia y otros, donde te conviertes en víctima. Pero ¿qué es víctima para los Estados Unidos? ¿Qué es víctima para Canadá? ¿Qué es víctima para Colombia? ¿Qué es víctima para Venezuela? ¿Qué es víctima para los países latinoamericanos? Entonces necesitamos estandarizar, en este solo ejemplo, qué es víctima para poder saber cuál es el concepto más adecuado y mantener un estándar internacional y local, nacional, sobre derechos humanos y qué es lo que representa para nosotros. ¿Cuál es el otro desafío?
Existe una tensión entre la seguridad nacional y los derechos humanos. Constantemente en nuestro país lo observamos, el clima de violencia que existe en nuestro país. Recuerdan la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrazos, no balazos. Y vean hoy la política de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Se acabaron los abrazos y empezaron con los balazos porque ahora se está enfrentando a la criminalidad con la misma fuerza y el poder que el Estado dispone para abatir la delincuencia o combatir el crimen organizado. Pero ¿qué genera eso? Un problema de seguridad nacional. ¿Cómo va a ser posible o cómo le tendría que hacer México o cualquier país para recobrar la paz y la seguridad si para ello tiene que usar las armas? ¿Tiene que someter a la delincuencia, al crimen a través de las armas? Violentando el Estado de Derecho, violentando la vida, violentando la seguridad de terceros o de personas afectadas o no responsables. Ahí es donde esos desafíos tenemos que enfrentarlos como gobierno, como organismo internacional, para que la lucha contra la criminalidad, la delincuencia, la protección de los derechos del hombre, la mujer, los derechos políticos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se tienen que proteger con la fuerza del Estado, con las armas, con las balas. Ahí es donde decimos cómo podemos equilibrar el combate a esta criminalidad violentándose la seguridad nacional. Esa pregunta, ojalá me la puedan responder. ¿Cuál es otro desafío que tenemos, tanto en Latinoamérica como en Europa? La protección de los derechos humanos en situación de conflicto y violencia. Por ejemplo, los migrantes vienen en situación de conflicto, vienen en situación de violencia, solicitan residencia, estancia, protección del gobierno mexicano, y México tiene celebrado tratados internacionales para la protección y apoyo de migrantes. Y no solo eso, está obligado a brindarles salud, vivienda, atención, protección, seguridad, porque son seres humanos que hay que atenderlos. Sin embargo, para generar la seguridad nacional tiene que atacar la delincuencia organizada que está utilizando a los migrantes como carne de cañón para fortalecer las filas de la delincuencia, atacando a niños, mujeres, hombres que vienen en calidad de migrantes buscando un refugio en nuestro país para tener paz al conflicto que tienen en su país, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de seguridad. Vienen huyendo por el hambre, por no tener empleo. Y México tiene la obligación, y por eso cuenta con una ley federal de migrantes, para con fundamento en los derechos humanos de los cuales forma parte y con fundamento en el derecho internacional de la seguridad pública, derechos humanos y los derechos humanos, perdón, me confundí, en el derecho internacional de los derechos humanos, pues México está obligado a defender y apoyar a los migrantes en esa situación de conflicto y violencia que viven en su país y que llegan aquí buscando un refugio, buscando paz, buscando empleo, buscando alimentación, buscando oportunidades. ¿En qué dilema se ve el pregobierno de México al tratar de impedirles que transiten el territorio nacional para finalmente irse a convulsionar en ese embudo tan pequeño que es la frontera, donde no pasan más que unos pocos que logran evadir a las autoridades migratorias, pero el resto se queda en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, en Sonora, en Nogales, en Tijuana, se quedan generando conflictos sociales en cada región y con ello violentándose los derechos humanos a la salud, al bienestar, a la estabilidad y perturbando el desarrollo de las familias de los nacionales que viven en esas ciudades donde el gobierno tiene la obligación de garantizarles paz, seguridad, tranquilidad, armonía. Pero también otro desafío es la impunidad ante la violación de los derechos humanos, que se dan incluso por parte del Estado, por la nula atención que en las instituciones de seguridad y de procuración, impartición de justicia y fiscalía que no resuelve asesinatos, robos, asaltos, violaciones, secuestros, violación al Estado de Derecho. Son retos importantes para acabar entre todos con la impunidad y donde se
genera un serio conflicto en materia de derechos humanos. Por eso en esta unidad, la número 4, vamos a hablar un poco más acerca del derecho internacional de los derechos humanos, pero lo vamos a enfocar a lo siguiente, a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Vamos a salirnos de América, nos vamos a Europa, donde los países europeos pues se sujetan a esta Convención Europea de Derechos Humanos. España, Italia, Francia, Escocia, todos los países que están por allá, están regulados por un sistema regional europeo. Así como el sistema interamericano aquí, allá el sistema europeo. Así como la Corte Interamericana, allá está la Corte Europea. Pero ambas están supeditadas a la Organización de las Naciones Unidas con intervención de la propia ONU para casos y conflictos, con los tribunales tanto latinoamericanos como europeos para la solución de este tipo de conflictos. Vamos entonces, ¿qué es el sistema regional europeo? ¿Qué es el sistema regional europeo? La Convención Europea de Derechos Humanos es un tratado regional europeo que establece un sistema de protección de los derechos humanos allá en Europa. También el sistema regional europeo incorpora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el órgano encargado de interpretar y aplicar la Convención Internacional de Derechos Humanos, que es europea, perdón, la Convención Europea de los Derechos Humanos, que es la encargada de aplicar la ley. Imagínense que hay una convención que tiene una serie de reglamentaciones, pero también hay tribunales que son los que resuelven las violaciones a los derechos humanos y son los encargados de generar el funcionamiento adecuado y real de este sistema. La Convención Europea y el Sistema Regional Europeo, ¿qué creen? Es uno de los más funcionales en el mundo, mejor que Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay una cultura de mayor respeto a los derechos humanos, tienen un mayor registro, antecedente, cultura histórica de respeto a los derechos humanos. Por eso el impacto que tiene esta Comisión o Convención Europea de Derechos Humanos ha tenido un impacto significativo. ¿Por qué? Porque se ha legislado en esa materia, se ha trabajado sensiblemente por parte de los gobiernos europeos a crear condiciones reales, legislativas armonizadas para que todo el derecho regional europeo funcione. Aquí en Latinoamérica, ¿cuál es la diferencia? Pues igual, tiene todas las articulaciones hechas, sin embargo hay mayores conflictos que le impiden que haya uniformidad en el manejo del derecho internacional con el derecho local. El Tribunal Europeo, por ejemplo, ha emitido sentencias importantes en materia de seguridad pública, como el uso de la fuerza, la detención y el derecho a la vida privada. ¿Por qué? Porque el tribunal ha determinado que para rescatar la seguridad pública, para poner y salvaguardar a las mayorías, para proteger a la sociedad contra el terrorismo, contra la delincuencia, contra el crimen, contra la crisis de violencia que puede surgir en alguno de aquellos países, inmediatamente el tribunal ordena que se genere el uso de la fuerza y la detención de los responsables para evitar una catástrofe mayor. Allá el tema de los cochebomba, por ejemplo, que se dan con tanta frecuencia, para evitar, por ejemplo, prevenir que alguien instale un cochebomba. Si por ahí se tiene alguna evidencia o se tiene alguna sospecha de que algún vehículo está siendo trasladado para ponerlo o colocarlo en un lugar y utilizarlo como un explosivo, cochebomba, no van a esperar que algún tribunal diga, no, pues permítele que violente el uso de la fuerza para detener ese vehículo o se violente los derechos humanos del conductor o el que lleva el vehículo. Si existe una evidencia clara que ahí va un coche bomba y se puede demostrar que va con esa intención, inmediatamente interviene el Estado. Que un avión es secuestrado, también existen protocolos y operativos importantes que la Unión Europea ha aprobado, a diferencia de la Corte
de la Comisión Latinoamericana. Entonces, ahí podemos ver la diferencia que hay, un avance con otro, y quiero que ustedes me lo expresen y lo digan en el resumen que me van a hacer en esta unidad número 4, donde van a hacer, repito, 3 cuartillas a mano de una síntesis con conclusiones de este video, o van a responder las 5 preguntas que aparecen aquí en el compendio, y si me hacen una cosa u otra, pues está bien, y si me hacen las dos, mejor. Y si se suscriben, bueno, esto no es obligatorio, ¿no? Si se suscriben me va a dar mucho gusto, y si ponen algún comentario ahí en este canal, pues obviamente me va a dar mucho gusto también. Por tanto, vamos a hablar hoy de los pactos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. ¿Cuáles son los pactos? Vamos a separarlos de la siguiente manera. Los pactos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. El primero, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se los voy a ir enumerando. Ojalá ustedes lo puedan investigar con más amplitud. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué garantizan? ¿Qué protegen? ¿Para qué sirven? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza derechos como la libertad de expresión, el derecho a un justo juicio y la prohibición de la tortura. Este pacto funciona en Europa como en América, y este pacto está prácticamente protegido y abolida la tortura como medio para obtener información o declarar culpable a un presunto culpable. El Comité de Derechos Humanos de la ONU supervisa el cumplimiento de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que abarca obviamente a todo el mundo, no solo a la Comisión Europea ni a la Comisión Americana, sino a todos. Estamos involucrados en ello. El otro pacto es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El mismo nombre del pacto lo dice, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué garantiza este pacto? Pues garantiza derechos como el trabajo, la salud y la educación, porque el trabajo, la salud y la educación también son derechos humanos inherentes al hombre. Yo tengo derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y acuérdense lo que les dije en la primera unidad. Inherentes al hombre quiere decir que son de mi propiedad. A mí no me los regalan, ni me los entregan, ni me los envuelve en un papelito el gobierno. No, ya forman parte de mi persona como ser humano, como hombre o mujer. Son derechos a los cuales tengo, y son derechos humanos: la salud, la educación y el trabajo. El Comité de Derechos Humanos y Económicos, Sociales y Culturales de la ONU supervisa este cumplimiento. Estos pactos, que son declaratorias universales de los derechos humanos, forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Son instrumentos que son de suma importancia, ya que son de aplicación universal en todo el mundo de los países que forman parte. Ya, por eso les dije, vamos a hacer una comparación de la Corte Interamericana con la Corte Americana, de la Comisión Europea con la Comisión Latinoamericana. Pero aquí estamos hablando ya de pactos y tratados internacionales que tienen interés mundial. Por ejemplo, hablemos de la universalidad y regionalismo en el campo de los derechos humanos. Universalidad, todo. Regionalismo, en una sola región, en el campo de los derechos humanos. ¿Qué es la universalidad? Son los derechos, como la palabra lo dice, universales, es decir, todos los derechos que pertenecen a la persona independientemente del lugar, momento, tiempo, espacio donde se encuentre, en cualquier parte, río, Amazonas, tierra, aire, mar, todo. Tenemos la protección universal de los derechos humanos. Cuando hablamos de regionalismo de los derechos humanos, nos referimos a regiones de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, el sistema interamericano, que está en Europa, el americano, que está en América, y el sistema europeo, que está en Europa. Pero ambos, el europeo
y el latinoamericano, ambos forman un derecho universal, es decir, ambos logran esta importante adhesión para que se genere una incorporación de todos los derechos en favor de todos los hombres y mujeres del mundo. Estos sistemas regionales pueden adaptar estándares, pueden adaptar políticas, criterios, formas, mecanismos, acciones, pero finalmente todos van a encontrarse en la protección de los derechos humanos. Como le hagan, como sea, pero respétenme los derechos humanos de cada uno. Es importante mencionar que el regionalismo nunca debe ser contrario a la universalidad. Es decir, si aquí en México, en Latinoamérica, vamos a respetar la vida, allá en Europa también se tiene que respetar la vida. No puede ser diferente, porque son un contexto universal, donde todos estamos unidos en un solo tratado. Cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, óiganlo bien, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, aquí vamos a ver cuál es la diferencia. La distensión del derecho internacional de los derechos humanos implica el derecho internacional humanitario. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos aplica en todo momento. Y el derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto. Regreso. El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento, para todos los casos, protege todo. Pero el derecho internacional humanitario aplica a una situación de conflicto armado, un conflicto en especial, conflicto de salud, por hambre, por peste, por enfermedad, por COVID o otra enfermedad que vaya surgiendo, surge la solidaridad internacional sobre ese determinado conflicto y se respeta los derechos humanos relacionados con ese conflicto. El derecho internacional de los derechos humanos protege los derechos de todas las personas, mientras que el derecho internacional humanitario protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en este tipo de problemas o combates o guerras o enfermedades o que son rescatados, ¿no? Ambos derechos, tanto el de derechos humanos como el humanitario, se complementan entre sí y protegen ¿qué? La vida, la dignidad humana. ¿Se entendió? Derecho internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Una cosa parecida a la otra, pero no son iguales. Lo humanitario es lo que se atiende por un asunto en especial, por guerra, por enfermedad, por combate, por expulsión, por un golpe de Estado, por un conflicto bélico, por una guerra, por lo que sea. Hay que apoyar a esas personas que finalmente, por cuestión humanitaria, tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces Estados Unidos envía auxilio, ayuda, medicina, doctores, alimentación, o México también lo hace y participa? Pues esta complementariedad que se da entre un derecho y otro, pues permite que entre sí exista una protección de los derechos humanos. Por eso, en suma, es importante conocer la diferencia y situaciones de ambos casos y espero que en el resumen ustedes me hagan esa diferencia entre derechos humanos y derecho humanitario, que lo tienen que ver. Pues vamos a las conclusiones para luego hacer un rápido ejemplo de lo que ya vimos, tocando algunos casos de carácter internacional. ¿Cuáles las conclusiones? Bueno, el derecho internacional de los derechos humanos se ha desarrollado a través de una amplia gama de instrumentos internacionales y regionales. Este se quedó desde el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, se quedó después de la instrumentación de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos en 1947, 1948, y se pudo generar una universalidad y una regionalidad. La regionalidad no puede estar en contra de la universalidad. La universalidad atiende a todo el mundo, la regionalidad atiende a una sola región.
y son principios complementarios de protección a los derechos humanos, ambos, tanto universales como regionales, porque ambos tienen un solo principio: respetar los derechos humanos. ¿Cuál es la conclusión última? Antes de entrar a los desafíos, tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario son dos ramas del derecho internacional que se complementan con la protección ¿de qué? De la dignidad humana. Hasta ahí la conclusión. ¿Cuáles son los desafíos? ¿A dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? 1. Garantizar la coherencia entre ambos sistemas regionales y universales de derechos humanos. ¿Qué buscamos? Fortalecer la aplicación del derecho internacional de derechos humanos y el derecho humanitario en situaciones de conflicto armado, guerra, peste, enfermedades, conflictos, expulsión, golpe de Estado, cosas que se van dando en el terreno internacional. ¿Y qué busca? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el otro desafío? Lograr que todos los estados, entendidos estos como países, ratifiquen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque no todos los países o no todos los estados tienen reconocidos los tratados internacionales o algunos no han participado en ellos. Otro desafío es la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En los próximos minutos déjenme citarles, para luego irnos, aunque está un poquito, voy a tardar un par de minutos o más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene casos ejemplares en el mundo que vale la pena citar, porque los van a encontrar. Y han desarrollado prácticamente una jurisprudencia extensa y muy rica en materia de derechos humanos. Aquí les voy a dar algunos casos. Por ejemplo, hay un caso, Velázquez Rodríguez contra Honduras, en 1988. Este caso marcó un hito al establecer la responsabilidad de los estados por la desaparición forzada de personas. Aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló el concepto de debida diligencia. Ahí ordenó al país que en lo sucesivo no se volviera a repetir una violación a la debida diligencia y que se investigue y se castigue a quienes violentaron la debida diligencia de ese caso para que en lo sucesivo no vuelva a ocurrir un caso como este. Por eso es fundamental entender la obligación de los estados en proteger los derechos humanos en el mundo. Otro caso, en el caso algodonero contra González y otros, contra México, este ocurrió en México. ¿Qué definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En este caso, abordó la violencia de género y la impunidad en los feminicidios en Ciudad Juárez. La Corte Interamericana ordenó a México adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. En este caso, en materia de violencia de género, sentó precedente de buscar los responsables y castigarlos y que no se volviera a generar una violencia de género en nuestro país. Una declaratoria condenatoria donde México quedó exhibido como un país violatorio de los derechos humanos, por tanto dañino para la imagen institucional. Sin embargo, ahí está esa sentencia que se emitió en el año del 2009 contra el campo algodonero González y otros en esa fecha. También en el año 2009 hubo una sentencia contra México en el caso Radilla Pacheco contra México. Este caso sentó precedentes muy importantes en materia de desaparición forzada. Conocemos perfectamente, busquen en el Google, en la página jurídica que tengan a la mano, el caso Radilla Pacheco, y les van a dar toda la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de nuestro país sobre desapariciones forzadas. La Corte ordenó a México adoptar medidas para investigar y sancionar a los responsables y como consecuencia que no volviera a ocurrir un caso igual, la no repetición de casos de esa naturaleza en nuestro país que genera una situación de conflicto.
Y bueno, estos fueron algunos de muchos casos que se han dado no solo en México, sino también en el mundo. Las conclusiones, pues las quedan ahí en el documento que les acabo de anexar. Vienen las conclusiones y los desafíos que les voy a pedir que lo revisen para que tengan un panorama todavía más amplio de esta tercera unidad. Y con esto cerramos. Vamos a continuar con la siguiente unidad, pero ya regresando en nuestra próxima edición. Soy el doctor Carlos Báez Montes. Me quedo contigo.